Lo encontraron en una foto que nadie tomó, quieto, vivo, pero con los ojos completamente vacíos. Y lo peor es que no fue el único. La Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, se alza majestuosa contra el cielo. Sus picos nevados tocan las nubes a la distancia, mientras sus laderas inferiores esconden densas selvas tropicales. Es un lugar antiguo y sagrado, envuelto en niebla y leyendas. Los indígenas Kogi y Arhuacos la llaman el corazón del mundo. Para ellos, la montaña es un ser vivo que guarda secretos insondables. Cuentan que la sierra tiene sus propios guardianes espirituales y que no perdona a quienes la irrespetan o merodean donde no deben. En sus aldeas, más de un anciano ha advertido a los visitantes con voz grave. La madre sierra observa y a veces no deja regresar a quien se adentra sin permiso. En las últimas décadas, varios viajeros y lugareños desaparecieron en estas montañas sin dejar rastro. Algunos atribuyeron las ausencias a accidentes en terrenos difíciles, a caídas por barrancos ocultos o a las torrenciales crecientes de ríos. Otros, más prácticos, las achacaron a guerrillas o contrabandistas que antaño infestaban la zona. Sin embargo, entre los pueblos aledaños siempre se ha susurrado otra explicación más inquietante. La sierra se los tragó. No hay pruebas concretas, solo historias nocturnas junto al fuego, sobre sombras siniestras, entre los árboles y voces lejanas en quebradas solitarias. Julio Herrera conocía esas historias. No era un novato ni un turista imprudente. Era un montañista y fotógrafo de naturaleza de 33 años, experimentado en travesías difíciles. Nacido en Bogotá, había pasado años recorriendo la geografía colombiana en busca de paisajes y relatos para su blog de viajes. Cuando escuchó sobre las desapariciones misteriosas en la Sierra Nevada de Santa Marta, sintió una mezcla de escepticismo y fascinación. Podía haber algo de cierto en aquellas leyendas. Decidió investigar por sí mismo, convencido de que tras los mitos encontraría una explicación lógica, quizá una cueva oculta o indicios de los desaparecidos que otros pasaron por alto. Julio quería la verdad, fuera mundana o extraordinaria. En agosto de 2019, Julio emprendió su viaje. Llegó al pequeño poblado de Mamey, punto de partida habitual para quienes se internan en la sierra. Allí contrató mulas para cargar su equipo fotográfico y conversó con los guías locales. Nadie quiso acompañarlo a la zona que Julio planeaba explorar. Un sendero antiguo, apenas usado, que se desviaba de la ruta turística a la ciudad perdida y se adentraba en áreas más remotas. «Por ahí no vaya, amigo», le advirtió un arhuaco de rostro curtido. «Allá arriba viven espíritus antiguos. No están solos. Mejor quédese en el camino conocido». Julio, aunque respetuoso, atribuyó esas palabras al folclore. Con una sonrisa calmada, respondió que tendría cuidado y siguió preparando su mochila. El arhuaco negó con la cabeza y le obsequió un pequeño amuleto tejido, un sachet con hierbas. «Para que la sierra lo deje salir», murmuró. Julio guardó el amuleto en su bolsillo, sintiendo por primera vez un ligero escalofrío que atribuyó al aire fresco de la mañana. Al amanecer, Julio inició la caminata. El aire húmedo olía a tierra y hojas, y el canto de pájaros desconocidos resonaba entre los árboles gigantes. Con cada paso que lo alejaba de la aldea, el mundo se volvía más silencioso y salvaje. A medida que ascendía por senderos estrechos, rodeados de helechos gigantes y raíces retorcidas, la vegetación se cerraba tras él, como ocultando el camino de vuelta.
Julio tomó fotografías del entorno. Mariposas de colores irreales, la bruma enredándose en los rayos de sol que se filtraban entre las ramas, antiguas terrazas de piedra cubiertas de musgo, quizás vestigios de los Tairona, la civilización perdida de estas montañas. Pasado el mediodía, el camino se volvió más empinado y difícil. Julio notó extraños tótems hechos con montículos de piedras apiladas al lado del sendero, cubiertos de líquenes. No recordaba haberlos visto en los mapas ni en relatos de otros viajeros. Eran silenciosos centinelas de origen desconocido. A cada tanto sentía la inquietante sensación de ser observado. Una vez se giró bruscamente creyendo escuchar pasos detrás, pero solo halló la jungla inmóvil y el eco lejano de su propia respiración agitada. Decidió hacer una pausa. El silencio era denso, solo roto por el murmullo de un arroyo oculto. Julio se encogió de hombros, intentando sacudirse la paranoia. Bebió un sorbo de agua. Encuadró con su cámara un árbol milenario de tronco retorcido. Y entonces, algo en el rabillo del ojo llamó su atención. Una figura humana parecía asomarse detrás de aquel tronco, a unos 20 metros, medio cubierta por la vegetación. Julio bajó la cámara y entrecerró los ojos. ¿Había alguien ahí? Por un instante creyó ver un destello de tela blanca. Sin embargo, cuando se acercó unos pasos, la figura ya no estaba. Solo vio la espesura inmóvil. Un mono aullador lanzó un grito en la distancia, rompiendo la quietud, y Julio, sobresaltado, soltó una risa nerviosa. Quizá el cansancio le estaba jugando trucos. O tal vez algún arhuaco curioso lo había seguido un trecho para vigilarlo y se había ocultado. Decidió continuar, aunque aquella visión fugaz dejó en su mente una semilla de inquietud que no podía apartar. La tarde avanzó y el sendero prácticamente desaparecía bajo la maraña. Según su GPS, Julio se encontraba cerca de una vieja ruta que conduciría a un antiguo asentamiento indígena olvidado, más allá de las rutas habituales. Eso era justo lo que buscaba: entrar en zonas apenas exploradas, donde quizá encontraría pistas de los desaparecidos o al menos una buena historia que contar. No obstante, empezó a notar que la luz del día menguaba rápidamente. En la montaña, la noche cae con premura. Decidió acampar antes de que oscureciera por completo. Julio instaló su pequeña carpa en un claro estrecho, junto a la base de un árbol enorme que le daba cierta protección. Preparó una cena frugal con lo que llevaba y encendió una linterna mientras tomaba algunas notas en su diario. Anotó la extraña sensación de vigilancia y dibujó un boceto de los montículos de piedras que había visto. Bajo la linterna, el dibujo de esas pilas de rocas le resultó particularmente sombrío, como pequeñas tumbas. Afuera, la selva emitía sus susurros nocturnos, insectos, ranas y el ulular distante de alguna lechuza. Julio se arropó, decidido a descansar. Antes de dormir, palpó el amuleto que el anciano le dio, aún en su bolsillo, y sonrió con escepticismo. Por si acaso, pensó, colocándolo esta vez alrededor de su cuello. Cerca de la medianoche, un ruido sutil lo despertó. No estaba seguro de cuánto había dormido, pero la fogata se había consumido casi por completo, dejando apenas brasas. El ruido sonó de nuevo, ramas crujir, como si alguien o algo se moviera lentamente alrededor del claro. Julio contuvo la respiración, aguzando el oído. El corazón le latía con fuerza, mientras, muy despacio, asomó la cabeza fuera de la carpa. La oscuridad era casi absoluta. Solo un pálido resplandor lunar perfilaba las siluetas de la vegetación. Miró en todas direcciones buscando la fuente del sonido. Entonces, detrás de unos arbustos,
vio una sombra desplazarse. Era, sin duda, la figura de una persona parada a unos metros, inmóvil. Julio sintió un vuelco en el pecho. ¿Había alguien más perdido allí? ¿Necesitaba ayuda? Tragó saliva y susurró con voz temblorosa: ¿Hola? Ninguna respuesta. La silueta permanecía quieta. No podía distinguir rasgos, solo que parecía un hombre de pie, ligeramente encorvado. Julio tomó su linterna con manos sudorosas y la encendió en dirección a la figura. El haz de luz atravesó la noche, pero ya no había nadie. Solo la maleza densa y el brillo de los ojos de algún animal sorprendido que rápidamente huyó entre las ramas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era la segunda vez en el día que creía ver a alguien solo para encontrar vacío. Empezó a preguntarse si todo era producto del cansancio o si realmente alguien o algo lo estaba acechando. Recordó de pronto las historias que escuchó de niño sobre los duendes de la montaña, espíritus que engañan a los viajeros extraviados. Inspiró profundamente tratando de calmarse. Decidió avivar el fuego con las últimas astillas que tenía, buscando la comodidad de la luz. Las chispas volaron hacia el cielo negro, mientras las llamas crecían tenuemente. Julio permaneció despierto el resto de la noche, sentado con la espalda contra el gran árbol, la cámara a mano por si volvía a ver algo inusual. Poco a poco, solo el cansancio logró vencerlo, y antes del amanecer cayó en un sueño intranquilo, lleno de susurros incomprensibles. Al día siguiente, el sol naciente tiñó de dorado la neblina entre los árboles. Julio despertó sobresaltado, sin recordar claramente cuándo se había dormido. Revisó en derredor con ojos hinchados de fatiga. Nada fuera de lugar, salvo las huellas de sus propios pasos. Quizá realmente no hubo nadie, se dijo para sí mismo. Decidido a continuar, desmontó el campamento y guardó su equipo. Aunque trataba de mostrarse sereno, la duda anidaba en su mente. ¿Y si no estaba solo? ¿Y si esas apariciones tenían que ver con las desapariciones que investigaba? Con el día avanzando, Julio siguió subiendo. La vegetación comenzaba a cambiar, anunciando que se acercaba a cotas más altas, menos árboles gigantes, más arbustos y rocío helado sobre las piedras. Según sus mapas GPS, estaba cerca de un paraje llamado Alto de las Ánimas, un nombre que le llamó la atención al planificar la ruta. Contaban viejas crónicas que en ese lugar, siglos atrás, los indígenas hacían rituales para despedir a sus muertos y entregar sus almas a la sierra. Julio sintió un escalofrío al recordar ese dato, pero lo desechó enfocándose en trepar un último tramo rocoso. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando llegó a una pequeña meseta rodeada de pinos de montaña. El lugar emanaba una extraña serenidad, como si hubiera estado esperando intocado por años. En el centro de la meseta había un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y rodeado de las mismas torres de guijarros apilados que había visto antes. Julio se acercó con reverencia, sus pasos amortiguados por la hierba húmeda. En aquel altar descubrió algo inquietante. Sobre la roca había restos frescos de velas negras y ofrendas recientes, flores secas, cenizas y plumas de aves. Parecía que alguien había realizado un ritual. Allí no hacía mucho. El aire se sentía denso, pesado, como si costara respirar. Julio fotografió el altar y las ofrendas rápidamente, con el pulso acelerado. Un silencio absoluto dominaba el lugar. Ni pájaros, ni viento. De pronto se dio cuenta de que la luz bajaba otra vez. La tarde moría, y ese claro alto en la montaña estaba envuelto en una penumbra azulada. Mejor descender un poco y montar el campamento, pensó.
No deseaba pasar la noche justo en ese sitio ceremonial. Sin embargo, cuando giró sobre sus talones para emprender el regreso, su corazón casi se detuvo. No estaba solo. A pocos metros, al borde del claro, estaba parado un hombre observándolo. Julio dio un respingo, retrocediendo un paso con la cámara en mano. El hombre vestía ropas sencillas, parecían bastante gastadas y cubiertas de barro. Tenía la mirada fija en Julio. ¿De dónde había salido? En ese instante, la tenue luz le permitió ver algo más aterrador. Los ojos de aquel hombre estaban desprovistos de brillo, vacíos, como dos pozos sombríos. Era una mirada muerta, pero el hombre seguía de pie. ¿Está usted bien?, atinó a exclamar Julio con la voz quebrada, pensando que tal vez era un campesino herido o uno de los extraviados. No obtuvo respuesta. El hombre siguió mirándolo, inmóvil. Julio notó que a pesar del frío de la altura, el desconocido estaba descalzo. Sus pies desnudos sobre la tierra húmeda, como si no sintiera nada. Un pánico primitivo se apoderó de Julio. Recordó los rostros de algunas personas desaparecidas, cuyas fotos había visto en recortes de periódico, y por un instante creyó reconocer en aquel rostro sucio a uno de ellos. La mente de Julio se llenó de preguntas y terror. Sin apartar la vista de la figura, llevó lentamente una mano a su bolsillo, buscando su teléfono móvil, para quizás tomar una foto o buscar señal para pedir ayuda. Pero en cuanto dio un paso atrás, la figura humana inclinó la cabeza de forma antinatural, casi como un gesto de curiosidad o amenaza. Entonces, de entre los árboles a la derecha, surgieron otras dos siluetas más, otras personas, quietas, de pie entre las sombras del bosque. Julio sintió que le faltaba el aire. Estaba rodeado. 3 desconocidos sin expresión, observándolo en silencio bajo la penumbra, todos con miradas vacías, perdidas. La cámara fotográfica colgaba de su cuello. Con manos temblorosas, Julio llevó la mano al obturador instintivamente. Era fotógrafo. Documentar era casi reflejo. Sin atreverse a moverse bruscamente, subió la cámara hacia su rostro para mirar por el visor. Quería ver a través del lente. Quizá ampliando la imagen, podría distinguirlos mejor. O tal vez su mente aún esperaba descubrir que eran personas reales, necesitadas de auxilio. Ajustó rápidamente el enfoque en el hombre más cercano, el primero que había visto. Al mirar por el visor, su sangre se heló. El hombre ahora sonreía levemente, pero una sonrisa extraña, vacía. Y detrás de esa mueca, a pocos pasos tras él, Julio distinguió otra figura más en la penumbra. 4, 5... Había más formas humanas quietas entre los árboles, como si todo un cortejo espectral lo hubiera rodeado silenciosamente. El pulso de Julio resonaba en sus oídos. Sintió un zumbido agudo en la cabeza, el aire demasiado denso para respirar. Tuvo que apartar la vista del visor un segundo para recuperar el aliento, y al hacerlo notó que la luz era aún más escasa. La niebla comenzaba a filtrarse en el claro, serpenteando a la altura del suelo. Desesperado, Julio apretó el disparador de la cámara. Flash. El destello iluminó la escena un instante, cegador. Él no podía ver bien tras el fogonazo, pero la cámara acababa de capturar una imagen en ese segundo de blanca claridad. No esperó a más. Julio echó a correr, apartándose del altar, buscando un hueco entre esas figuras para huir cuesta abajo por el sendero. Su respiración era un jadeo roto. Escuchó detrás de él un murmullo de voces o quizá el viento entre los pinos, pero no se detuvo a mirar. La niebla ahora era densa como un velo espectral. Corrió y corrió, sintiendo ramas que latigaban su rostro y rocas sueltas bajo sus pies.
En la confusión y el terror, perdió la noción de hacia dónde huía. Solo quería escapar de aquello. El pánico lo llevó a la oscuridad del bosque cerrado, y entonces, de repente, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Un vacío. Julio cayó. Después, silencio. Pasaron un par de días antes de que los colegas de Julio notaran su ausencia. Él había prometido regresar en 3 días o enviar algún mensaje satelital, pero nada se supo. Alarmados, contactaron a las autoridades y se organizó un equipo de búsqueda. Rescatistas experimentados, acompañados de algunos arhuacos, entraron a la sierra tras sus huellas. Durante una semana entera, peinaron la zona. Encontraron, en efecto, indicios de su paso. Un fogón apagado y una zona de campamento en un claro más abajo. Huellas que llevaban hacia el Alto de las Ánimas. Pero después, nada. Las huellas se desvanecían en terreno rocoso. Ni rastro de Julio ni de su equipo principal. Solo más arriba, cerca de un risco, hallaron su gorra y su linterna tiradas, como si las hubiese perdido en una caída. Los rescatistas notaron que en esa área el suelo estaba suelto, erosionado. Pensaron en la posibilidad de que Julio hubiera resbalado por alguna pendiente oculta cubierta de niebla. Sin embargo, no había cañones ni ríos cercanos donde pudiera haberse perdido completamente. Era desconcertante. Aún así, tras 10 días sin resultados, la búsqueda oficial se canceló. La noticia de la desaparición de Julio Herrera se difundió en medios locales. Otro explorador perdido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Otra estadística trágica que muchos atribuyeron a un accidente en la montaña. Pero su familia y amigos seguían inquietos. No se resignaron. Un par de compañeros montañistas de Julio decidieron seguir buscando por su cuenta semanas después, con la esperanza de hallar alguna pista que los demás hubieran pasado por alto. Fue entonces cuando ocurrió un hallazgo inesperado. En una hondonada cubierta de vegetación espesa, a varios kilómetros de donde terminara la ruta de búsqueda oficial, uno de los amigos tropezó con un objeto semienterrado entre hojas húmedas. Era la cámara fotográfica de Julio. Estaba golpeada, con algunas grietas, pero parecía intacta en su interior. Tenía todavía la tarjeta de memoria colocada. Con manos temblorosas, recuperaron el aparato y más tarde, de vuelta en el pueblo, lo secaron cuidadosamente y extrajeron la tarjeta para ver su contenido. Quizá allí estarían las últimas imágenes que Julio capturó, tal vez alguna pista de su destino. Al abrir los archivos de la memoria en un portátil, encontraron decenas de fotos. Las primeras eran hermosas y normales. Paisajes de la selva, primeros planos de insectos y plantas, vistas panorámicas desde la montaña mientras ascendía. Cada fotografía tenía estampada la fecha y hora. Las últimas imágenes, sin embargo, fueron tomadas al caer la tarde del segundo día y resultaron más extrañas. Había varias del altar de piedra y las ofrendas con velas negras que Julio había encontrado. En ellas se notaba la luz tenue del ocaso y cierto grano en la imagen, como si la cámara tuviera dificultades con la penumbra. Los metadatos indicaban que esas fueron alrededor de las 4:45 de la tarde. Tras esas, solo quedaba una foto más en la tarjeta, la última que tomó. Cuando la abrieron, nadie habló por varios segundos. Se quedaron mirando la pantalla con incredulidad, sin poder creerlo. En esa fotografía final, tomada ya entrada la noche, según la marca de tiempo, a las 7:13 de la noche, Julio Herrera aparecía en cuadro. La imagen, algo movida y oscura, mostraba a Julio de cuerpo entero, de pie en medio de lo que parecía el mismo claro del altar, aunque apenas se distinguían los contornos de los árboles alrededor.
La luz del flash lo había congelado allí. Julio tenía los brazos caídos a los costados y la cabeza ligeramente ladeada hacia un lado. Estaba de pie, mirando hacia la cámara, pero sus ojos estaban en blanco, apagados, con una expresión completamente vacía y ausente. Vivo, pero no realmente presente. Era como si fuese otra persona o una marioneta sin alma. ¿Quién había tomado esa fotografía? Julio aparecía solo en ella, a unos metros de distancia, captado desde el frente como un sujeto central. No era una selfie, y no había tiempo para colocar la cámara en trípode con temporizador en esas circunstancias. Además, la posición y ángulo eran extraños, ligeramente bajos, como si la cámara estuviera a la altura de la cintura de alguien o algo. Ninguno de los amigos podía explicarlo. Sentían un nudo helado en el estómago. Revisaron atónitos la hora. Esa foto fue tomada cuando ya debía reinar la oscuridad total. La cámara había usado flash automático. Julio seguía con vida en ese instante, al menos físicamente, pero con esa mirada perdida y rodeado de sombras. Al aclarar la imagen digitalmente y aumentar el brillo, descubrieron algo aún más escalofriante. Detrás de Julio, entre los árboles al fondo, emergían otras figuras difuminadas por la oscuridad. Parecían ser otras personas. Sus siluetas apenas se insinuaban en la penumbra, pero allí estaban. 2, 3, quizá más. Ojos brillando opacos en medio de rostros borrosos, observando. Los amigos se acercaron a la pantalla con el corazón en un puño. Uno de ellos murmuró con terror al reconocer una de las figuras del fondo. La postura encorvada, el perfil, le eran familiares por fotos vistas en periódicos. Era idéntica a la de Ramiro Cárdenas, un excursionista que había desaparecido en la Sierra Nevada 5 años atrás y jamás fue encontrado. Otro identificó con estupor lo que podría ser el vestido blanco tradicional de una mujer indígena joven que también se había extraviado hacía mucho. Había más de un desaparecido en la foto, junto a Julio. Aquella revelación fue como un golpe de frío. Julio no fue el único. No solo había encontrado a esas personas perdidas, de alguna manera, ahora él estaba entre ellos, atrapado en la misma oscuridad. La fotografía parecía retratar un pálido cortejo de almas en pena, con Julio incorporado a sus filas, todos con miradas muertas. Era como si la Sierra Nevada hubiera reclamado a cada uno de ellos y los mantuviera allí, ni vivos ni muertos, perdidos en el tiempo. Los amigos de Julio sintieron lágrimas y miedo. Llevaron la evidencia a las autoridades, pero los investigadores oficiales no supieron qué hacer con ella. ¿Una foto tomada por nadie, mostrando lo imposible? Algunos sugirieron que podría ser un montaje o una falla de la cámara. Quizá Julio, en un estado de delirio, había logrado colocar la cámara en automático y quedó fotografiado por azar. Pero, ¿y las otras figuras? Ninguna explicación racional satisfacía. Las familias de los otros desaparecidos, al ver la foto, reconocieron con horror a sus seres queridos allí, confirmando lo que sus corazones temían, que nunca volverían. Con el tiempo, la imagen se convirtió en leyenda. Pocos fuera de la región la han visto, pero entre los habitantes de la Sierra Nevada, la historia corrió como pólvora. En noches de luna nueva, alrededor de fogatas, se cuenta que Julio Herrera y los otros siguen allá, vagando por las laderas y bosques encantados, que a veces se les ve a lo lejos, entre la niebla, observando con ojos vacíos a los viajeros. Algunos creen que son guardianes involuntarios, almas atrapadas por la montaña para proteger sus secretos.
Otros piensan que cayeron víctimas de algún antiguo encanto, hechizo o castigo por profanar sitios sagrados. Lo cierto es que desde entonces nadie volvió a acercarse al Alto de las Ánimas. Los guías locales prohíben a los turistas desviarse por senderos no autorizados. Y si algún aventurero curioso menciona el caso de Julio, ellos simplemente dicen: la sierra a veces no devuelve a los suyos. Porque ahora Julio Herrera pertenece a la montaña, junto con aquellos que nunca regresaron. Así termina esta historia, un misterio que entrelaza lo real y lo sobrenatural en las cumbres de Colombia. Una advertencia de que hay lugares donde las fronteras entre nuestro mundo y el otro se difuminan. Lugares donde una fotografía puede capturar algo más que simples luces y sombras. Puede capturar el alma de los perdidos. Esto fue Misterio en las Montañas, donde los secretos se escuchan.